¿Lo encontró? Dice la palabra, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Nosotros hemos recibido mucha palabra con respecto a la vida del Espíritu. De hecho, el retiro que tuvimos nosotros para el 18, estuvimos hablando sobre el espíritu humano o el espíritu que habita en el hombre. Y Dios nos ministraba de la separación, ¿cierto?, que existe entre el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del hombre. Y aprendimos que la Escritura dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Amén. Y cuando viene el Espíritu de Dios, aprendimos que viene a morar, ¿dónde? En el espíritu del hombre. ¿Sí? Yo sé que eso fue extraordinario, porque muchas veces nosotros andábamos bastante perdidos con esto, porque pensábamos que cuando el Espíritu venía quedaba así como una bolita dando vueltas dentro de nosotros, quizás dónde quedaba metido en el Espíritu. No, el Espíritu mora en nuestro espíritu y se hacen uno, se amalgaman para siempre. Por eso nosotros empezamos a tener sensaciones espirituales, deseos de orar, deseos de leer la Escritura. Amén. Esto es tan lindo porque dice la palabra en el verso 2, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu tiene una manera de ser. Amén. El Espíritu tiene gustos. ¿Sí? El Espíritu tiene apetitos. El Espíritu quiere orar. Él tiene hambre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu tiene hambre de Dios. El Espíritu tiene apetitos. El Espíritu tiene sus amigos, aquellos que aman al Señor. El Espíritu se mueve en una atmósfera única, que es una atmósfera espiritual. Por lo tanto, cuando la Escritura nos dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, a nosotros nos debe abrir esto el entendimiento de decir, wow, y entonces el Espíritu tiene una forma de vivir correcto. Por eso nosotros tenemos, ¿cierto?, dentro de nosotros viviendo este hombre espiritual. Y este hombre espiritual tiene, repito, apetitos, tiene inclinaciones, se mueve en una atmósfera especial. Por eso nosotros ahora empezamos a ser ministrados por Él en nuestro espíritu. Aleluya. Cuando las personas están continuamente viviendo en las cosas carnales, rápidamente esto se nota porque les es imposible agradar a Dios. Les cuesta llegar al discipulado, les cuesta llegar al culto, ni hablar de leer la Biblia, no quieren orar. Empieza a haber una situación que manifiesta su andar en las cosas de la carne. Yo le decía a usted, normalmente asociamos las cosas de la carne como lo sexual o lo sensual o lo erótico. Y no, las cosas de la carne es todo aquello que se opone a la perfecta y maravillosa voluntad de Dios. Amén. Entonces, la verdad es que cuando ocurre esto manifiesta la total pero absoluta incapacidad, escuche bien, de las personas que no conocen al Señor para poder agradar a Dios. La realidad de Dios es una realidad de fe. Amén. Dios se mueve en una atmósfera de fe. ¿Hallará fe en la tierra? Es en una atmósfera de fe donde Dios se mueve. Y solo los que están en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Estamos en Cristo. Solamente nosotros podemos disfrutar esta capacidad. Repito, el hombre carnal está incapacitado, está inhabilitado. Nosotros, quienes hemos tenido un encuentro con Dios, estamos capacitados y estamos habilitados para la vida del Espíritu. Una realidad que nosotros no podemos ignorar es que Dios se mueve en una atmósfera de fe.
No la podemos ignorar. Usted no puede pretender ganar a alguien para Cristo en forma natural. Para ganar a alguien para Cristo debe haber fe. Y esa fe es de Dios. Ahora, por favor, ponga atención en esto. Cuando Dios deposita en las personas el querer creer, el querer tener fe, es una obra total y absoluta de Dios. La persona es llena de esta fe que es fe de salvación. Y puede estar donde esté y Dios le va a tocar. Porque es Dios quien pone fe en las personas. Una realidad, amén, es que cuando Dios nos llamó, nosotros no le buscábamos. Ahora que somos hijos de Dios, nosotros vivimos en la realidad de Dios. Nosotros vivimos en la autoridad de Dios, no en la autoridad de la carne, en la autoridad de Dios. Por eso cuando usted tiene la posibilidad de hablarle a alguien del Señor, usted tiene que tener muy claro, pero muy claro, que es Dios quien le va a hablar a través de la palabra, independiente de ti, de tu mal humor, independiente de la edad que tú tengas, independiente de la situación económica que estés pasando. Dios simplemente quiere hablar. Esto es lindo, porque Él no se sujeta a tu estado de ánimo. ¿Cuántas veces se levantan medio enojados? La iglesia de los enojados. Claro. Sin embargo, Dios quiere hablar. Y Dios no se va a frenar por eso. El Espíritu, entonces, se nos convierte en el elemento natural en el cual el creyente vive. ¿Sí? Natural, es natural. No debiera ser para nosotros extraño, es natural. Yo he hablado hoy día con un joven extranjero y me decía, pastor, y iba a tal lugar y estaban comiendo cordero, iba a tal lugar, estaban comiendo, todos comían cordero. Y yo le decía, es que es como natural acá en esta fecha comer corderos. Bueno, es natural para nosotros, los hijos de Dios, escucha bien, es natural vivir en la vida del Espíritu. Amén. Cuando nosotros vivimos situaciones a veces álgidas, difíciles inclusive de digerir, difíciles de tragar en la vida cristiana, es cuando Dios demanda de ti vida cristiana. Porque, como decía en un sermón pasado, es muy fácil que nosotros vivamos la vida cristiana detrás del servicio. Podemos nosotros querer, ¿verdad?, estar con los jóvenes, hacerle clase a los niños, predicar en la calle, ayudar al huérfano, a la viuda, etc. Y está bien eso, es correcto, hay que hacerlo. Pero detrás de ese servicio muchas veces escondemos nuestro mal carácter, nuestra intolerancia, nuestro autoritarismo, y lo escondemos. Pero Dios, dice la Escritura, no puede ser burlado. Amén. Entonces Dios descubre y mueve algunas piezas que Dios las llama instrumentos y hace que se manifieste en ti lo que hay detrás de ese ministro de alabanza, detrás de ese profesor de jóvenes o de niños, detrás de ese predicador de calle o de púlpito o coordinador. Dios hace que aparezca lo que hay, no para avergonzar, sino para tratar con él, para que se manifieste la vida del Espíritu. Por eso nosotros, ingenuamente, yo diría hasta tontamente, perdonen la palabra, pensamos que la vida del Espíritu es una onda así como que estuvo lindo el culto y me voy a acostar tan bien, Señor, tan bueno, y juntamos las manitos y nos ponemos así, como cari bueno, no sé, como ángeles, no sé qué cosa, y al otro día voy a despertar como, en la vida del Espíritu. Ojalá fuera así, hermano. Usted ya lo experimentó, ¿no es así? Usted sale aquí, Señor, y se va, y no hay pan, te dije, anda a comprar, no, está cerrado, y empieza, el espiritual desapareció, hermano, porque se lo ganó el hambre. El hambre, hermano, el hambre le ganó al espiritual. ¿En cuántas casas pasa eso? Escuche. Las circunstancias adversas están diseñadas por Dios. Crezcamos. Las circunstancias adversas están diseñadas por Dios para que nos acostumbremos a vivir en este elemento
natural en el cual el creyente debiera vivir. ¿Cuál es? La vida del Espíritu, porque el Hijo de Dios está viviendo la vida del Espíritu. Así como el agua, hermanos, es para el pez, así como el aire es para el ave, son vitales, son protectores, son proveedores para ellos, les da una atmósfera. Así para nosotros, los hijos de Dios, la vida del Espíritu es vital, totalmente vital. Dice el libro de Hechos, capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si es que hay Espíritu Santo. Amén. Ni siquiera habían oído. Bueno, cuando la vida en el Espíritu no es el único ambiente del creyente, el creyente sufre, escucha bien, sufre, empieza a verse mermado, empieza a verse afectado o afectada, porque él o ella sabe bien que ella nació o él nació para adorar al Señor, lo sabe. Es el nuevo nacimiento, el cual ahora le ha catalogado como alguien espiritual. Ese hombre, esa mujer que nació de nuevo, ahora es espiritual. Nosotros debemos entender que este espíritu del cual ellos ignoraban, amén, nosotros lo hemos recibido. El apóstol Juan testifica que esta calidad de vida solo es producida, aleluya, por la tercera persona de la Trinidad. Solo el Espíritu Santo puede producir la vida del Espíritu que usted y yo necesitamos. Dice la Escritura en Juan capítulo 7, en el verso 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, estos ríos de agua viva, es esa vida del Espíritu que está saltando como agua fresca, que es independiente a la circunstancia adversa, que es independiente, que no tiene nada que ver con las situaciones adversas. Es algo que fluye en forma natural y espontánea. Luego dice: esto dijo el Señor hablando con respecto al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, verso 39, esto dijo del Espíritu, ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Estos ríos de agua viva tienen relación con este Espíritu que íbamos a recibir. Dice la palabra, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Son ríos que corren. Amén. Hay un deseo y un anhelo de orar, de buscar al Señor, de leer la palabra. Hay un anhelo de perdonar, de restaurar. Es la vida del Espíritu que el Señor dice. A ver, ¿cómo se las explico? Son como ríos de agua viva, no estancada. Amén. No es que tú estás diciendo: oye, cuando yo estaba a cargo de esto, el Señor, y ahora no. Y las personas en el mundo cristiano evangélico tienden a vivir mucho de lo que pasó, de lo que bueno que fueron alguna vez cuando Dios los usó en algo. Bueno, la Biblia dice que esos son aguas estancadas. La palabra dice, con respecto al Espíritu, dice que nosotros íbamos a recibir algo como ríos de agua viva. Agua fresca, pura, no contaminada. Esto es muy importante, porque puede ser que Dios le haya sacado de droga, de alcohol, Dios le haya sacado a usted un tremendo testimonio, que el Señor te haya sanado, que Dios haya sanado a tu hijo, quizás Él te libró de un accidente. Quizás te criaste sin papá, sin mamá y Dios te tocó. Tienes tremendo testimonio.
Perfecto. Pero si eso no se traduce hoy, hermanos, 26 de diciembre del año 2019, si no se traduce en algo que está saltando como agua fresca, ríos de agua viva, si no se traduce en eso, todos esos recuerdos son aguas estancadas. Por eso cuando la persona está viviendo en un constante dar vuelta en el desierto y nunca avanza y nunca crece, lo único que hace es vivir de aguas que están estancadas, malolientes. Dios desea que nosotros vivamos vidas frescas en Él. Adoración pura, adoración espontánea. Deseos de servir al Señor. Deseos de amar al Señor. Que tú tengas 5, 10, 15 años en el Señor y que tengas el mismo vigor del primer día como ocurría con Caleb, el cual tenía un espíritu diferente. ¿Cuántos de ustedes nacieron en esta iglesia y hoy día ese espíritu de servir, de vamos, ya no está? ¿Por qué se gastó? ¿Qué ocurrió? Debemos nosotros procurar sacar todas aquellas situaciones que han tornado ciertas represas en ti, que detienen el agua. Rompe esas represas. Y deja que el Espíritu, hermano, te invada. Deja que el Espíritu ocupe tu tiempo, tu horario, tu agenda, tus hijos, tu economía, tu esposa. Déjalo. Porque cuando Dios te llamó, tú actuabas así. Tú dejabas que Él fluyera. Eran ríos que iban rompiendo con todo aquello que se le ponía enfrente. Mire, es muy triste porque hay miles de cristianos, profesantes, fervientes, como los hermanos de Éfeso, tal cual acabamos de leer, que no habían oído todavía que para ellos, era el tiempo de la vida en el Espíritu. Y ocurre lo mismo hoy día. Son muchos los creyentes, muchos, que no se dan cuenta que el tiempo de la vida del Espíritu siempre ha sido, siempre. ¿Cuántos problemas usted y yo nos hubiésemos ahorrado si nosotros viviéramos, cierto, en la vida del Espíritu? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos ríos de agua viva corren de ti? ¿Cuánta frescura hay en tu vida cristiana? Juan capítulo 16, verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad. Él vino y Él habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, el Espíritu habita en nosotros. Y esto se debe traducir en una vida fresca, espontánea. Un río que no puedes detener, que quiere servir, que quiere amar, que quiere perdonar, que quiere restaurar, que quiere estar en las cosas del Señor, que quiere llegar temprano, que quiere estar en la palabra. Es alguien que ama al Señor en forma espontánea. Dice Romanos capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu mismo, el de Dios, está hablando, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu del hombre, de que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Estamos cobrando la herencia. Señor, queremos los ríos de agua viva. Somos tus hijos. Queremos cobrar esta herencia. Queremos que nuestra vida sea espontánea, fresca. Queremos amarte. No queremos esperar, Señor, que nuestro hijo se enferme para empezar a buscarte y consagrarnos. No queremos, Señor. No. Queremos ahora que el hijo está sano, que la hija está sana. Queremos adorarte, bendecirte, Señor. No buscarte producto de la aflicción. Queremos buscarte simplemente porque has sido bueno. Hagamos, hermanos, efectiva la herencia que Dios nos ha dejado y todos los beneficios que ella nos deja. Hijos, perdonados, justificados, amados, aceptados. Aleluya. Este Espíritu Santo vino entonces para quedarse en nosotros y entregarnos, aleluya, en el aire, aleluya, en el rapto de la iglesia.
Es la obra extraordinaria del Señor a través del Espíritu con su iglesia. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Esta noche Él está aquí. Y su don de salvación y su morada está en medio nuestro. Él vino a ser tabernáculo con nosotros. Él vino a ser habitación con nosotros. Dice la palabra en Efesios 2:22 que Él vino a edificar su casa en nuestro espíritu. Él vino a edificar su casa. Mire, Moisés le hizo casa, David le hizo casa, Salomón le hizo casa. Y Él ahora vino a hacer la casa en nosotros. Porque Él quiere estar con nosotros. Hay muchas personas sinceras que están todavía espiritualmente bajo el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista. Usted sabe que la sinceridad no es suficiente, ¿verdad? Usted puede ser muy sincero, pero eso no tiene nada que ver con ser efectivo en lo que Dios desea. Hay personas que son sinceras y están equivocados. Los terroristas son sinceros en lo que hacen. Ellos creen que si ellos se inmolan con dinamita y matan en un edificio a 20, 30, 100 personas, ellos creen que se ganan el reino. Ellos son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Amén. Hay muchas personas que son sinceras, repito, y están todavía espiritualmente bajo el ministerio de arrepentimiento de Juan el Bautista. Estas personas viven en un estado de lucha constante de lo que Romanos capítulo 7 nos explica, donde no se menciona ni a Cristo ni al Espíritu Santo, sino solamente a un alma vivificada, pero prisionera del sentido del deber. Y quiero detenerme en esto. Hay mucho creyente, mucho, que Dios ha tocado y su alma ha sido vivificada. Escúcheme bien. Cuando Dios toca al hombre, Él viene a ser morada en el espíritu del hombre. Perfecto. Hay una llenura en ese espíritu del hombre y esa llenura la hace el Espíritu de Dios. Es un vaso que se inunda. Es un vaso que se inunda. Es tanto que esto rebalsa. Y cuando esto rebalsa, alcanza el alma. Es decir, alcanza las emociones. La persona es tocada y de pronto algo pasó sobrenatural y se siente que es perdonada. La persona es tocada de tal manera que abandona drogas, abandona alcohol. Es tocada de tal manera que no quiere suicidarse, ahora que ama la vida, ahora ama al Señor. Es un alma, repito, que ha sido vivificada. Todos nosotros, todos sin excepción de nadie, hemos vivido esto. Ponga atención. Todos vivimos esto. El alma vivificada. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿por quién murió en la cruz? Por las almas. ¿Qué somos nosotros? Almas. Perfecto. Cuando Dios nos tocó, las personas, nosotros vivimos este encuentro extraordinario y nuestra alma fue vivificada. Ahora, si usted no es enseñado en la vida del Espíritu, si usted no es instruido en la vida del Espíritu, si usted no es adoctrinado en la vida del Espíritu, usted sin darse cuenta va a volver a tener una vida prisionero o prisionera del sentido del deber. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tan contento, dice el nuevo, el recién convertido, tan feliz, algo pasó en mi corazón, estoy tan feliz. Quiere venir a la iglesia, se compra una Biblia, ayuda a poner la silla, se sienta, escucha la palabra. Pasa una semana, pasan 2 semanas y de pronto esta persona tropieza con pecados antiguos, pecados pasados. Y se siente condenado, se siente condenada, siente que este no es el lugar para él, para ella. Y dice, voy a seguir. Y pide perdón al Señor y vuelve y adora al Señor y pasan 2 semanas y vuelve a hacer lo mismo. Nuevamente se arrepiente y pasan 2 semanas y vuelve a hacer lo mismo. Y en un momento dado, es tanto el susurro del enemigo que la persona dice, no, esto realmente no es para mí. Porque como yo, si tuve un encuentro tan lindo con el Señor, ¿cómo yo sigo cayendo en esto? Si la persona no es enseñada en la vida del Espíritu, va a volver a intentar en sus propias fuerzas
salir de ese estado. Por eso yo le llamo el sentido del deber. Debo dejar de fumar, debo dejar de tomar, debo dejar de decir esto, debo dejar... Y ese sentido del deber te aprisiona como un esclavo y vuelves tú a ser discípulo del ministerio de Juan el Bautista, donde aún toda salvación estaba dada por la ley. Por eso nosotros debemos considerar que la vida que Dios te demanda no es tu vida, es la vida del Espíritu. Y en esa vida tú te debes dejar llevar, debes dejar ministrar. Esto es muy importante, porque el sentido del deber, iglesia, esclaviza. ¿Por qué esclaviza? Porque el alma vivificada siente gozo, siente libertad, siente alegría, aleluya. Pero no sabe cómo sobrellevar eso tan lindo, porque la tentación viene. Porque la tentación, sin duda alguna, viene. La Escritura señala al enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué le vamos a decir a esas personas? ¿O qué te tienes que decir tú a ti mismo? Les tenemos que decir que hay una esperanza, y esa esperanza está en la vida del Espíritu de Dios en nosotros. Dice, mas vosotros, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Eso dice. El Hijo de Dios vive en la esfera del Espíritu Santo. Eso está diciendo. Por eso son muchos los testimonios de personas que van a la iglesia, lloran, están un mes, están 2 meses, están 6 meses y después se van. Y usted habla con ellos y ellos tuvieron una experiencia en su alma. Estuvieron algo hermoso. Pero el sentido del deber, el sentido de cumplir, el sentido de tener una vida cristiana intachable, los liquida, los mata. Porque no es la respuesta de Dios para ellos, no es la respuesta de Dios para la vida que Dios demanda. La respuesta de Dios para la vida que Dios demanda es la vida del Espíritu. Amén. Por eso si usted está trancado esta noche y está ahí peleando y guerreando en tus propias fuerzas, yo te insto a la luz de la Escritura a que tú hagas morir las obras de la carne a través de la vida del Espíritu. No hay otra manera, hermanos. No hay otra forma. Tú necesitas entrar al lugar santísimo y quedarte en el lugar santísimo. Usted necesita entrar a la casa del Señor y quedarse en la casa del Señor. Usted necesita venir a la cámara secreta del Señor y quedarse a vivir en la cámara secreta. El profeta dice, siendo el profeta, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Qué le queda a usted? ¿Qué me queda a mí? En todas las épocas han existido, hermanos, hijos sinceros del Señor que sirven al Señor de acuerdo a la luz de Dios recibida. Usted sabe que Dios se revela, ¿verdad? Y la revelación de Dios es gradual, va en aumento. Va en aumento, va en aumento. Usted puede tener hoy día 15 años en el Evangelio y puede tener una poquita luz así, y se le sienta al lado un hermano que tiene 3 años y le abre la Escritura y le va a revelar, no por conocimiento, no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de revelación de la Escritura. Puede hablarle a usted de la Escritura y la Escritura se le va a revelar mucho más que a usted, aunque usted tenga 15, 20 o 30 años en el Evangelio. Porque Dios quien se revela a aquellos que le buscan. Amén. Por eso yo sé que hay personas que vienen acá, se sientan como quien va al cine y empiezan a comer palomitas de maíz y Dios les empieza a dar a través de la palabra y se van para la casa y se olvidan hasta el domingo. Pero hay otros que no. Hay otros que escuchan la palabra y la vuelven a escuchar y escudriñan la Escritura y vuelven a preguntar y ellos crecen. Perdónenme, pero eso es así. Esta comida es para todos y está puesta sobre esta mesa. Solo depende de usted si cuánto usted va a comer. ¿Cuánto después usted vuelve por ella a comer? Esto es así. Por eso,
Siempre en todas las iglesias ocurre lo mismo. Que hay personas que llevan un cierto año en la iglesia y de pronto sufren un estancamiento por A, por B, por C, lo cual no me voy a detener para avanzar en el tema, pero hay otros que tienen tanta hambre de Dios que empiezan a crecer en el Señor. Y no hablo de conocimiento y no hablo de servicio, hablo de vida en el Espíritu, vida de Dios, vida del Señor, que a pesar de las circunstancias no se van al piso, se vuelven a levantar y siguen sirviendo al Señor porque se han encontrado con Él y no con un pastor, se han encontrado con Él, con el Señor. El Señor nos muestra a nosotros a través de la Escritura los procesos de la obra de la salvación en los santos. Y los procesos de la obra de la salvación es esto que yo le estoy ministrando hoy día. Los procesos de la obra de la salvación. Porque hemos sido salvos, pero repito, pero la Escritura se va revelando y hoy día usted entiende, más que ayer, usted entiende que la vida que Dios te está demandando no es una vida de deber hacer, no, es una vida del Espíritu. Y que mis debilidades caen cuando yo estoy en su presencia. Y todas las veces que usted, igual que yo, intentamos servir a Dios en el sentido del deber, finalmente tropezamos. Mire por favor a Job. Job 42, verso 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo, dice Job, hablaba lo que no entendía, se le está revelando. Amén. Y es Job, amén, que lo queda a nosotros. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego, Señor, ahora, que cuando yo te pregunte, tú me enseñes. Porque, Señor, yo de oídas te había oído. Repetía cosas que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el progreso de la revelación de la Escritura en un hombre llamado Job, que podría ser un hombre llamado Alfredo, Edgardo, María, cualquiera de nosotros, porque Dios quiere hacer progresar la Escritura en nosotros a través de la revelación de ella. Los que son de Cristo, ¿cuántos son del Señor? Somos del Señor, tenemos su Espíritu habitando en nosotros. Puede haber casos donde no sea hasta el lecho de la muerte, cuando al fin el alma renuncia a toda esperanza. Lo hemos visto. Personas en el lecho de la muerte nunca amaron a Dios, jamás. Viene la muerte, se acercan los días y de pronto acepta que un creyente ore por él. La persona se quebranta y lágrimas. Ocurre, Dios es así, Dios es misericordioso. Y quedan solos frente a la sangre del Cordero. Y es entonces cuando Dios viene y los sella con su Espíritu Santo. Amén. ¿Quién da el pago? El Señor. Dios da el pago, hermano. Unos llegaron a trabajar 1 hora y Dios pagó 10,000. Y otros llegaron a trabajar 10 horas y Dios pagó 10,000. ¿Qué injusto? No es injusto. En el reino de los cielos hay otra medida. Hay otra medida. Hay otra medida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso servimos al Señor y no a los hombres. No esperamos reconocimiento en la tierra. No, Señor, porque en el cielo hay otra medida. Dice la palabra en Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, y responde aquí cuál es la palabra de verdad, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa, que es el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Son promesas que el mismo Cristo reveló proféticamente a cada uno de nosotros. Por favor, abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor. Son promesas que el mismo Padre reveló también al profeta Joel. Dice la Escritura en Joel 2:28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días los estamos viviendo. Él derramó su espíritu sobre nosotros. Joel dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor, quien se ha preocupado de sellarnos, de decir, este paquete llega al cielo. Amén. Paquete chico, paquete grande, paquete gordo, paquete flaco, paquete oscuro, paquete amarillo, va a llegar al cielo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? ¿Somos del Señor? Demos un aplauso al Señor. Somos totalmente del Señor. Somos del Señor. Aleluya. El creyente entonces no está de manera permanente o no vive dentro de la esfera de la carne. De allí él fue sacado, aleluya, en virtud del nuevo nacimiento. Usted se tropieza, perfecto, pero solo se tropieza. Si usted se queda a vivir en pecado, usted no le conoce. Por eso usted se tropezó, se cayó y se siente mal. Se siente mal porque dijo una grosería, se siente mal porque le faltó respeto a tal persona, se siente mal porque hizo algo que a los ojos de Dios no estaba bien, se siente mal porque es un hijo. Amén. Escuche, el Hijo de Dios vive en la esfera de la autoridad del Espíritu y esa autoridad es delegada. ¿Cómo fue llevado Cristo al desierto? Por el Espíritu. Amén. Eso es tremendo. Esa autoridad delegada del Espíritu está sobre nosotros. Por eso el Espíritu de Dios mora en la vida de todo creyente. Y la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona es la señal y es el sello de su pertenencia a Dios. Por lo tanto, usted tiene un sello. ¿Se acuerda cuando antiguamente usted lo mandaban al colegio y su hijo usted le marcaba los lápices? Amén. Le ponía su apellido ahí. Bueno, Dios puso su apellido en usted. Usted es posesión de Cristo. Amén. Y nadie a usted le va a arrebatar de la mano del Señor. Usted dice, ¿quién le ha dado tantos problemas? Dios sabía el cacho que usted era. Y Dios nos llamó igual. Porque Él nos llamó pura joya, hermano. No. Él se hizo de un problema. Por eso Él es el buen pastor. No hay ningún otro buen pastor. Él es el buen pastor. ¡Aleluya! La señal cierta para distinguir a los hijos de Dios de los hijos del mundo es saber si son regenerados por el Espíritu de Dios en santidad y pureza. Esto es tremendo. No es el don, no es la señal, no es el ministerio, no son la cantidad de discípulos o discípulas que tú tienes. No es cuánto Dios te use en la radio, en la coordinación, en la calle, en la alabanza, en la clase de jóvenes, niños, lo que sea. No. La señal es la regeneración por parte del Espíritu de Dios llevándote a la santidad y la pureza. ¿Sabe cómo se traduce llevándote a la santidad y la pureza? Huyendo del pecado. ¿Cuándo usted, antes de conocer al Señor, cuándo usted había pensado huir del pecado? Nunca, hermano. Por eso el Espíritu Santo viene y ataca a aquellos falsos veladores, cuidadores de la ley, aquellos que aman la letra muerta y van en contra de la vida del Espíritu, aquellos que aman la vida del deber. Si usted es joven, póngase eterno. Si usted haga esto, haga aquello, haga esto otro, y te llenan del sentido del deber.
El sentido del deber lo único que hace es amar la vida de la ley. Nosotros, escuche bien, aquel que ha sido regenerado a través de la vida del Espíritu, ama servir al Señor porque lo ama a Él. No es para lograr algo. Amén. Cuando nosotros servimos al Señor por el sentido del solo amarlo a Él, todo se hace liviano y la carga se hace ligera. Cuando tú sirves al Señor por el sentido del deber cumplirle al pastor, deber cumplirle a este hermano, es ahí donde usted nuevamente ha vuelto, ¿verdad?, a la vida de la ley, del cumplir para poder agradar a Dios. Nuestro servicio es un servicio gozoso, es un servicio que ama al Señor. La remisión gratuita entonces del pecado no puede separarse del espíritu de regeneración. Cuando una persona ha sido redimida de su pecado, escuche bien, es porque esa persona ha sufrido el espíritu de regeneración en él o en ella. Es decir, en esa persona hay una intención natural, hay una inclinación ahora de huir del pecado. Y si se cae, se siente mal. Esa es la señal de que esa persona es hijo de Dios. Esto cuando nosotros lo hemos vivido, cuando nosotros nos damos cuenta que las verdades del Evangelio nos sobrepasan y parecen tan grandes, por ejemplo, sin santidad nadie verá a Dios, y usted queda como, ¿cómo logro eso? Es que eso usted nunca lo va a lograr. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. Por eso Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es del Espíritu, no son tu esfuerzo. No es que tú hoy día tú te empiezas a poner una persona paciente. ¿Saben qué? Me voy a hacer paciente. Así que me voy a poner al lado de este hermano que es súper caldúo, este hermanito. Voy a ser paciente con el hermano. ¿Para qué? Para ser cada vez más paciente. No es tu deber ser paciente. Escúchame bien. La obra de Dios es la que te hace paciente. La obra de Dios es quien te hace alguien amoroso. La obra de Dios es quien te hace alguien benigno. No somos nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros, pastor? Acercarnos a Él. Sí, acercarnos en la debilidad. Acercarnos en lo que somos. Sin nosotros considerar que podemos, porque no podemos. Solo el Señor puede hacer la obra que Él se propuso hacer en nuestras vidas. Sorprende de verdad que las personas que no conocen al Señor nos acusen de pronto de cierto grado de vanidad, porque nos atrevemos nosotros a reconocer que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Y es verdad, si el Espíritu de Él habita en nosotros. Y la persona te mira extraño, pero ¿cómo el Espíritu de Dios va a vivir en ti? Habita en nosotros. Porque, caso contrario, ¿cómo se puede ser cristiano o creyente si el Espíritu de Dios no habitara en nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera? Uno mira a las personas y se da cuenta del estado, ¿verdad?, en el cual camina el hombre, sin ir más lejos. Esta época, este tiempo de festividades, donde hay un espíritu de armonía que dura un par de horas. Hay un espíritu de juntemos a la familia. Es un tiempo lindo, juntemos a la familia, el que está enojado, tráiganlo para acá, porque es tiempo de armonía, etc. Usted lo ha visto, usted ha sido testigo de eso. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura? Noche de paz dura hasta que empieza a correr el trago, hermano. Y se acabó la paz. Yo quiero que comprendamos que el único que puede traer a nosotros paz es el príncipe de paz, habitando en nuestras vidas. Esto es muy bello, porque Dios desea que nosotros podamos decir amén a lo que Él nos demanda. Escúchelo bien.
que la voluntad de Dios está en un amén de Dios. Y luego del amén, nosotros esperemos la obra de Dios en adoración y en alabanza. Dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20, porque todas las promesas de Dios son, dice la palabra, en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No, usted no lo escuchó, escuche bien esto. Porque todas las promesas de Dios, yo estaré contigo, no te dejaré, yo soy tu papá, yo te perdono, yo te estoy llamando. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. Si todo lo imposible de Dios está en el sí y en el amén. Si nosotros no podemos, solo Dios puede hacerlo. Dice 2 Corintios capítulo 1, verso 20. 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios llamó a la María? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios llamó a Javier? Para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios llamó a Arturo? Para la gloria de Dios. Y todos los imposibles nuestros, hermanos, no están en nuestras fuerzas, están en el sí y en el amén a través de nosotros para que Dios sea glorificado. Y Chaldo llega al cielo y alguien diga, ¿cómo llegó este otro? Por el sí y por el amén. El sí y el amén es el yo lo creo. Sí, Señor, tú lo harás, tú lo harás. El amén hace posible que toda la soberanía de Dios se manifieste en nuestras vidas, ya que el amén, escuche bien, ya que el amén mismo manifiesta a la persona de Cristo, llamando a la oración lo proclamado. Dice la palabra, he aquí el amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es tremendo, hermano. Porque las imposibilidades tuyas, las debilidades que tanto te acosan, aquellas de las cuales tú constantemente intentas subir y arrancar, dice la palabra, di que en el amén, di que en el sí de Dios, Señor, tú lo harás. ¿Por qué? Porque Dios está esperando, como siempre, llevarse la gloria. Pero lamentablemente el creyente vuelve con sus fuerzas y dice, no voy a ir a la iglesia porque me he portado tan mal. No voy a ir porque hice esto. No tengo cara para ir porque hice esto otro. Y esperamos nosotros cambiar. Cuando Dios está diciendo que todas las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Y las promesas, por favor, no quiero que usted piense en el subsidio, en el auto, en la novia, en el trabajo. Porque el sí y el amén de Dios tiene relación con su reino. Y el reino de Dios es invisible. Porque dice la palabra que lo terrenal pasará. Escucha bien. Si lo ves, perecerá. ¿Ves a tu hijo? Un día va a perecer. ¿Ves tu casa? Un día va a perecer. ¿Ves tu trabajo? Un día va a perecer. ¿Ves tu teléfono? Un día va a perecer. Pero si no lo ves, lo invisible es el reino de Dios. El reino de Dios no es de esta tierra. Por eso el sí y el amén no es de esta tierra. No puedes intentar procesarlo con la misma mente que te va a ir a trabajar mañana. No puedes intentar procesarlo con la misma mente con la cual tú calculas si te alcanza el dinero para este mes. No lo puedes calcular así. Esto requiere una mente espiritual. Esto requiere un nuevo sacerdocio.
Esto requiere sobrenaturalidad de Dios, de la cual te has escapado tanto. Porque tú naciste en la sobrenaturalidad de Dios. Y de pronto te saliste. Te saliste porque te casaste, te saliste porque nació un hijo, te saliste porque salió un trabajo y te fuiste. Pero Dios te está llamando. Lleva la sobrenaturalidad de Dios a tu trabajo. Si trabajas en una oficina, llega antes, Señor, bendice esta oficina, mi jefe, mis compañeros, unge el lugar. Si estás en una pesquera, haz lo mismo. Lleva la sobrenaturalidad al trabajo, porque tú no eres de este reino. Somos pasajeros, vamos pasando, no somos de este reino. Nosotros tenemos una patria celestial, divina, en los cuales los códigos son estos. Porque las promesas, dice, porque todas las promesas de Dios, todas, están en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Él, para su gloria. ¿Por qué Dios te llamó? Para su gloria. ¿Quién era usted? ¿Quién era usted cuando Dios le llamó? ¿Cómo estabas tú cuando Él te llamó? Y mira lo que hizo. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo. Vamos a ponernos de pie. Dios ha sido tan bueno. Aleluya. Escúcheme bien. Quiero decirle a usted que no se juzgue más. Escúchame bien. Porque si te duele lo que hiciste y te incomoda el pecado, si eso te está pasando, es porque tú eres una hija de Dios. Es porque tú eres un hijo de Dios. La línea divisoria entre el inconverso y el creyente carnal es sumamente fina. Pon atención. Pues una cosa es debilidad y otra cosa es apostasía. Una cosa es huir y escapar de Dios y otra cosa es que tú te declares débil y que tú necesitas al Señor. Y por eso tienes ese peso y ese dolor de haber fallado al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Yo sé que Dios nos ha hablado, que Él nos ha ministrado. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos tabernáculo con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, te damos gracias. Queremos, Señor, recordar tus promesas. Queremos recordar tu verdad, tu palabra. Queremos, Señor, someternos a tus promesas, las cuales están en el sí y en el amén, y no en otra cosa. No están, Señor, en que yo me esfuerce o yo cambie en mis fuerzas naturales. Estas están, Señor, en el sí y en el amén de nuestra boca
para tu gloria y para tu honra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por ministrarnos, por llamarnos, Señor, a vivir en tus promesas, las cuales no nacen, Señor, de mi esfuerzo, sino que nacen de tu amor, de tu fiel amor hacia nosotros. Por eso, Señor, cualquier promesa que nosotros, Señor, estemos esperando, aquellas, Señor, que se gestan en tu corazón, que tienen el sentido, Señor, del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros creemos, Señor, que en el sí y en el amén, estas, Señor, se cumplen. Yo lo creo con lo más profundo de mi corazón, que tú lo harás. Padre, gracias. Te adoramos, adórelo. Levante sus manos a Él. Levante sus manitos a Él. Si me falta todo, En tu debilidad, adóralo, adóralo. eres mi tesoro. En tu debilidad, adóralo. Te tengo a ti. Si te tengo a ti, Tu presencia es todo. aleluya. Eres mi tesoro. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Adóralo, adóralo, adóralo. Mi plenitud. Su espíritu en ti, su espíritu en Si ti. me falta todo, eres mi tesoro. Te tengo a ti. Aleluya. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Tú eres mi plenitud. Aleluya. Si me falta todo, eres mi tesoro. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Sí, Señor. Adórelo, adórelo, adórelo. Si mis fuerzas se acaban, descansaré Vuélvase esta noche a Él, en ti. sin vergüenza y sin temor. Vuélvase a Él, vuélvase a Si Él. respondes con silencio, esperaré Aleluya. en ti. Yo sé que tú me amas, Señor. Yo sé que tú me amas. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás.